Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del Dr. Adrián del Portal Alfonso, médico general de la Universidad de La Habana, Cuba. Adrián está comprometido con la atención de los usuarios y en mejorar su calidad de vida. Es por eso que ha migrado a países como Venezuela, donde además se desempeñó como docente de la Facultad de Medicina en la Universidad Rafael María Baralda en Cabimas. Actualmente se encuentra en Colombia, donde se destaca por su trato humanizado y su sentido de servir, ganándose el aprecio de la comunidad del Centro de Salud Páramo, Santander, donde actualmente ejerce su profesión. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Luis Antonio Galán, Charala, Unidad Clínica La Magdalena, Barranca Bermeja, Clínica Manuela Beltrán, Venezuela, Hospital Calixto García, La Habana, Cuba, entre otros. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Buenas tardes, bienvenido a la conferencia de sífilis. Muchas gracias por haber participado. Me siento halagado porque estén acá. Trataremos de explicar de manera concisa y lo más desglosadamente para que se pueda ver de qué trata esta enfermedad. Bueno, comenzamos. Entonces, ¿qué es la sífilis? La sífilis es una infección bacteriana causada por el Treponema pallidum que da lugar a una morbilidad y una mortalidad sustancial. Se trata de una infección de transmisión sexual que se transmite entre humanos por el contacto por úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios y la boca. Los bacilos se trata de un tipo de bacteria que tienen una forma como una forma alargada, en este caso, patógeno, el treponema. Él tiene una historia y a mí me gustaría comentarles de dónde viene el origen de la historia de la sífilis. Es de cierta manera interesante, narra una historia mucho más allá de lo que normalmente las investigaciones se habían dado y hay avances, tecnología que puede explicar bien de qué se trata y por qué llega hasta este momento este tipo de enfermedad. Según la microbiología, el bacilo es una bacteria en forma de barra o bastón. Son un tipo de microorganismos que se clasifica por su forma y no por su especie. Los bacilos pueden ser patógenos algunos y son los que ocasionan las infecciones en las enfermedades humanas y en los animales, mientras que otros pueden ser inofensivos, incluso beneficiosos. Desde el punto de vista epidemiológico, la Organización Mundial de la Salud estima que al menos 8 millones de casos nuevos en adultos entre 15 y 49 años anualmente, que en el 2022 hubo unos 183,000 embarazadas con sífilis en América, una cifra bastante notable, lo que lleva a miles de casos de sífilis congénita. El acceso inadecuado a servicios de salud y el fenómeno migratorio son factores que contribuyen al aumento de la sífilis congénita, la cual puede tener consecuencias graves para los recién nacidos y está asociado a bajo control prenatal. Las cifras globales regionales, según la OMS, estima que en el 2022 8 millones de adultos, como habíamos dicho, habían contraído sífilis a nivel global. En la región de América se registraron alrededor de 3.36 millones de nuevos casos en el 2022.
hubo aproximadamente 183.000 embarazadas con sífilis, de las cuales 68.000 resultaron con sífilis congénita. Entonces, lo que les había comentado, hay un antecedente histórico. Acá vemos una imagen de un cuadro donde refleja la llegada de Colón a las Américas. Resulta que hay dos teorías. Está la teoría precolombina y la teoría después de la llegada de Colón. Y ahorita vamos a desglosar esta interesante historia. La sífilis dice que llegó a Europa después de la llegada de Colón. O sea, después que él regresa a Europa en su primer viaje, se dice que ya habían dentro de su tripulación, incluyendo digamos, el que manejaba el barco, ¿sí? El timonel del barco, ya tenían lesiones sifilíticas. Estas lesiones las describió el médico que iba en la tripulación. Es de los primeros registros. Para el 1492 comienza la teoría de que la infección en la tripulación de Colón la adquiere aquí en las Américas. Los marinos entran en contacto con los nativos que supuestamente, según la teoría, ya tenían esta infección. O sea, eran personas que tenían la infección ya inoculada. Sin embargo, otra investigación dice que en el 1495 el primer gran brote de sífilis fue durante la ocupación italiana del ejército del rey Carlos VIII en la ciudad de Nápoles, Italia. La enfermedad se expande rápidamente por un tema del contacto de las tropas, las cuales casualmente iban compuestas por soldados que procedían de diferentes partes de Europa, sobre todo de la parte de España, entre ellos tripulantes que habían algunos estados en las conquistas o los viajes de Colón. Hay un dato importante aquí con respecto al tema de la sífilis. Se dice que en una de las investigaciones en la era posglacial se refiere que en este periodo hay una mutación. ¿Por qué? Porque el virus experimenta la mutación debido al cambio climático, ¿sí? Y por lo tanto aumenta su estado de virulencia. Él era una enfermedad que era una bacteria que estaba normalmente en un estado que no causaba infección, pero este cambio climático hizo que comenzara a mutar para adaptarse al medio donde estaba. Entonces, según cuentan, en el siglo XV, que abarca desde el 1401 hasta el 1500, en ese periodo de transición crucial de la historia, marcado por la Edad Media, el comienzo de la Edad Moderna, se caracterizó por cambios políticos, económicos, sociales. Todo esto trae una afluencia de que existan guerras, abundantes guerras en Europa, en el continente europeo, y esto hizo que se expandiera grandemente la enfermedad por todo el continente europeo, lo que trajo como tal que el aumento de la virulencia de la bacteria treponema aumentara, porque había muchas modificaciones de una raza a la otra. Recuerden que el tema de la genética en cada persona cambia. Entonces, la evolución de la sífilis es una enfermedad que inició siendo leve y localizada, creció su virulencia con el paso del tiempo, según las mutaciones que fue desarrollando, y estas variaciones hicieron que se volviera muy agresiva. Alcanzó su máximo esplendor después de los viajes de Colón. Entonces, la segunda teoría dice que la llegada de los españoles a América, en este caso ya nos estamos situando un poquito más acá, aparte de Colombia. Entonces, viene
un español conocido como Alonso de Ojeda, el cual llega a Colombia en el 1499. Dice que cuando tocó la costa de Cabo de la Vela, península de La Guajira, ya habían algunos de estos marinos que ya traían inoculada la enfermedad, pero con mayor virulencia. Acá en la diapositiva que estamos viendo, que se está enfocando, habían dos enfermedades muy similares, conocidas como la enfermedad de la pinta y la enfermedad de Pian. ¿Qué es la enfermedad de la pinta? Es una enfermedad infecciosa crónica causada por el treponema, pero no el mismo treponema, un treponema diferente, ¿sí? Este treponema mutó como otros treponemas y ayudaron a que la virulencia del actual treponema pálido aumentara su virulencia, ¿ok? Normalmente esto dejaba lesiones de la piel, lesiones en los huesos, los cartílagos, siendo frecuente en zonas tropicales, como es el clima que tiene Colombia. Acá lesiones de la enfermedad de Pian, que son muy similares en algunos casos, algunas etapas que tiene la sífilis. Acá sale una imagen, casualmente, de uno de los tripulantes, Martín de Palos, que era el que conducía el barco de la Pinta. Él fue uno de los que tuvo la infección. Dice que la sífilis se propagó también en Europa cuando el Papa Inocencio VIII tuvo una guerra con el rey de Nápoles y el rey de Francia, que se llamaba Carlos VIII. Esto hizo que hubiera una invasión en Italia y propagaran la infección. Acá una imagen del rey. Aproximadamente 250.000 hombres, entre ellos españoles, propagaron inicialmente la sífilis en Europa. Acá está la batalla de Fornovo, una batalla importante, donde ya se detectaba, los médicos italianos detectaron por primera vez, y está escrito en textos antiguos, las primeras lesiones por sífilis. La guerra duró 30 años, entonces esto quiere decir que la sífilis tuvo 30 años para propagarse por toda Europa. Estas son las causas de la guerra: el dominio de la península de los Apeninos, aumento de la prostitución y la violación en todas estas áreas de guerra, aumento de los matrimonios entre los mercenarios y las mujeres locales, propagación rápida y atípica de la sífilis con respecto a la actual. Y los casos tenían muchas más gravedad y complicaciones. Acá está una foto del señor Gonzalo Fernández de Oviedo y de Ruiz Díaz Isla. Ellos reportaron la sífilis por primera vez en América. Cuando entrando ya en materia, dejando un poquito atrás el tema de la historia de la sífilis y cómo llega a América. Ya habíamos hablado que el agente causal del treponema pallidum, ¿sí?, es una bacteria del tipo Spiroqueta, es delgada, helicoidal y móvil. No se cultiva en medios artificiales, solo en modelos animales, de alta sensibilidad al calor y a la desecación. Se transmite solo por contacto directo. Las vías de transmisión, principalmente contacto sexual, lesiones infectantes, transplacentarias en el caso de la sífilis congénita y excepcional en las transfusiones de sangre contaminada. La sífilis ocurre en 3 estadios y aquí me voy a detener. ¿Hasta el momento han entendido lo que he estado explicando? Sí, sí, muy entendible. Discúlpenme si estuve ahondando un poquito en la historia, pero creo que era importante saber porque la investigación es un poquito más extensa, pero a medida que empecemos a ver los estadios de la sífilis se van a dar cuenta por qué inicialmente comencé con la parte de la historia con respecto a la enfermedad y por qué hoy en día es una enfermedad que hay que tenerle mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, la sífilis puede ser primaria, secundaria y terciaria y tiene un largo periodo de latencia.
entre cada estadio. Las personas infectadas contagian durante los primeros 2 estadios. Es importante saber esto. Clasificación de la sífilis. Acá aparece el tipo, el estadio, la descripción del contagio, ¿sí? Y los síntomas principales. Por ejemplo, en la sífilis primaria, el chancro sifilítico es como el signo patognomónico de esta enfermedad. Regularmente aparece en la zona genital. Es un chancro indoloro que va acompañado muchas veces de adenopatías regionales, sobre todo inguinales. Entonces, en la sífilis secundaria, el contagio, ¿sí?, aparece semanas después. Se dice que la sífilis regularmente tiene un periodo de incubación entre 10 y 90 días, donde regularmente los pacientes no deben transmitir la enfermedad hasta que empiezan las manifestaciones, los primeros estadios de la infección. O sea, que cualquier persona puede tener sífilis y nadie lo va a saber porque tiene un periodo muy amplio. Son 3 meses donde la infección va progresando internamente, pero no hay como tal una manifestación clara de lo que puede tener. En la segunda fase o estadio, que aparece semana después, ¿ok?, aparecen los exantemas, que ahorita vamos a ver las imágenes, las úlceras mucosas, puede haber una caída del cabello. ¿Cuántas personas hoy en día no se le cae el cabello? Hay que saber diferenciar de otras enfermedades este tipo de situación, ¿sí? Pero no se puede dejar de descartar. Aparece fiebre y síntomas variados, ¿ok? Ahí hacemos un paréntesis y un stop porque hay un periodo de latencia importante, lo que decíamos, periodo asintomático, por lo general no se contagia. Puede persistir indefinidamente, asociarse a estadios tardíos, latente, temprana, infecciones menores de 1 año, a veces con recurrencia de las lesiones. O sea, ojo, personas que ustedes vean con lesiones en la piel, que ya vamos a ver cómo son las lesiones típicas, ¿sí? Y que después estas lesiones regresen, hay que pensar entre todos los diagnósticos en una posible sífilis, un posible contagio por sífilis. Latente, tardía, es cuando ya la infección es mayor a 1 año, que rara vez tiene recurrencia, ¿sí? Las pruebas serológicas la definen. Y la sífilis tardía o terciaria, que esa sí es sintomática y no es contagiosa, que esa se clasifica de 3 formas clínicas. Sífilis terciaria benigna, son lesiones comatosas en la piel, mucosas y huesos. Sífilis cardiovascular, ojo, acá en Colombia hay muchas personas con problemas cardíacos. Tocaría también descartar en los problemas cardíacos de pronto un origen de este tipo. El compromiso de la arteria aorta, ¿sí? Las aneurismas, que de eso vamos a estar hablando. La insuficiencia valvular, las válvulas cardíacas pueden estar insuficientes, pero hay que ver el origen, por qué, hay que descartar. Y la neurosífilis, que es una de las más agresivas e importantes en este tema. ¿Por qué? Porque daña el parénquima cerebral. Puede ser asintomática y sintomática. Y puede dar también síntomas de tabes dorsales. Entonces, los estadios tempranos, un proceso sintomático que se puede presentar hasta los 2 años después de adquirida la enfermedad. La enfermedad manifiesta, por ejemplo, hepatomegalia, ictericia, rinitis, exantema, adenopatías, anomalías esqueléticas. Y en la tardía, si es sintomática y se manifestaría de la siguiente manera: los dientes de Huntington y malformaciones oculares y óseas. La infección suele transmitirse por contacto sexual. En algún momento habíamos hablado en una conferencia que dimos del VIH que es importante la protección. Hablaba hace días con un amigo y me decía, doctor, acá en Colombia regularmente la cultura de la protección es muy mala. Regularmente muchas personas no utilizan protección a la hora de tener contacto sexual.
Y acá quiero hacer un paréntesis. De los que están participando hoy en la actividad, en la conferencia, ¿conocen de algún caso, de pronto una persona que ustedes hayan tenido conocimiento de que haya tenido sífilis o alguna consecuencia? ¿Alguien que nos pueda compartir? Sí, sí, profe, doctor, yo tuve un contacto con una persona con sífilis, un familiar, Ok. y pues tenía esas lesiones en las manos, en la planta de los pies, se le cayó el cabello, Sí. tenía malestar, tenía mucha debilidad, los ojos rojos, en una de las que usted colocó los síntomas, pues no tenía, pero a él se le ponían los ojos rojos en la tarde y pensábamos que no, que este, tiene conjuntivitis o algo así, pero ya después, cuando le hicieron el diagnóstico, pues tenía en toda la parte abdominal y torácica tenía esas lesiones en la piel y Ok. en la espalda. Tenía, sí, ya estaba en la secundaria, ¿sí? Ya Ok. tenía la... Pero no tuvo consecuencias graves. No, no, porque se la detectaron. Él dice que él estuvo en contacto con esa persona como en el mes de octubre, dice él, y como a los meses, al año, Sí. se le fue detectado al año, pero los síntomas le aparecieron a los meses, como a los 5 meses, y a él se la trataban como una dermatitis, se la empezaron a tratar con antialérgicos, con esto, sí, como dermatitis. Pero Ok. entonces, yo como enfermera, yo le dije, tú tienes unas lesiones de este tipo, entonces le mostré las fotos como las que usted tiene, Sí. y idénticas, y era sífilis. Yo le dije, ¿tiene sífilis? Miren, aquí hay un dato muy importante. El riesgo de transmisión es alrededor del 30% en un solo encuentro sexual con personas con sífilis primaria y oscila entre un 60 y un 80% cuando la madre está infectada, y eso es automáticamente una infección para el bebé, para el feto. Y la infección no confiere inmunidad contra la reinfección. O sea que sí se puede la persona reinfectar. Ese dato es muy importante. Los síntomas y signos de la sífilis. La sífilis puede manifestarse en cualquier estadio y comprometer varios órganos o solo uno, por lo cual puede confundirse con varios trastornos, lo que decías tú. Y es muy importante que hayas compartido esta experiencia porque fíjese que lo estaban tratando como un proceso de dermatitis, sin embargo no era dermatitis, de pronto no se le hizo todo el interrogatorio. Es importante cuando tú dices eso, me viene a la mente cuando un paciente va por primera vez a una consulta, supongamos una consulta general, y de pronto tiene una lesión en la piel o varias. Regularmente no se le hace reconsulta. Yo tengo esa costumbre, ¿no? Hace mucho tiempo tengo la costumbre de que la mayoría de mis pacientes yo le hago una segunda consulta porque me interesa saber la evolución. Y eso es una enseñanza que yo les quiero dejar a ustedes, los que están acá, y pues si la pueden transmitir siempre, y no importa si uno es paramédico, no importa si uno es enfermera, fisioterapeuta, lo que sea, siempre en los casos hay que hacerle, discúlpenme, seguimiento. Porque es que, mira, esa persona que tú me comentas tenía una infección y no se habían dado cuenta. Por ejemplo, No. acá dice que la evolución de la enfermedad puede acelerarse en pacientes con VIH. Lo que habíamos hablado en algún momento, los que estuvieron en otras conferencias, coexiste con el VIH en muchas ocasiones y ahí es donde se vuelve peligrosa la enfermedad. Porque cuando hablamos de, por ejemplo, la neurosífilis, o puede ser muy letal, porque puede provocar la famosa meningitis. Y ahí sí yo les digo que la esperanza de vida de un paciente con esas dos infecciones a la misma vez es difícil, es bien difícil. Yo he visto muchos casos de sífilis. No porque lo planificara, digo que la vida me puso ahí para verlo.
y sí es complejo cuando la enfermedad ya avanzó ya. Entonces, los síntomas y signos. Debe sospecharse siempre de sífilis en todos los pacientes con lesiones mucocutáneas típicas, trastornos neurológicos de etiologías inciertas. Ustedes saben, personas que empiezan con dolores de cabeza, convulsiones, no se sabe por qué. En particular, en áreas con prevalencia elevada de la infección, o sea, zonas que normalmente los casos son muy incidentes. En estas regiones también deben considerarse diagnósticos en pacientes con amplia variedad de hallazgos inexplicables, como las manifestaciones clínicas, que son diversas, los estadios avanzados son relativamente infrecuentes en la actualidad, en la mayoría de los países desarrollados. La sífilis puede pasar inadvertida, claro que sí, pasa mucho, mire, como la historia que dijo la compañera. Dice Y que eso aparte, perdón, profe, perdón, doctor, esas lesiones estaban sí, acompañadas de unos accesos axilares. sí, A él presentaron también unos accesos axilares y era que no le salían de uno solo, le salían 8, 9 en las axilas. Y entonces por ahí fue que le hicieron, cuando yo le dije las lesiones, yo le dije, es que tú vienes presentando unas infecciones en unos accesos. Y cuando yo le dije, sífilis, y esa infección, ¿desde cuándo la tiene? Esos accesos en la axila. Me dijo, no, yo tengo tiempo con eso y amoxicilina. sí. No, y pasa mucho, sí es verdad que pasa mucho, no solamente con esta enfermedad, con varias. Y sí es verdad, hay personas que tienen enfermedades infecciosas que tienen recurrencia y nadie les presta atención. Como le dicen por ahí, viene el paciente, no, lo que pasa es que no quiere hacerse el tratamiento, lo que pasa es que no sabe cómo tratarse, no cumple con las cosas, no se cuida. Bueno, sigamos en el tema, muy importante la intervención que hizo. Muchas gracias. Después de un periodo de incubación entre las 3 y las 4 semanas e intervalo, entre 1 y 13 semanas aparece una lesión primaria, lo que habíamos hablado, el chancro. En el sitio de inoculación, acá hay una imagen donde se aparece un chancro, ¿sí? Que la descripción real es que es una pápula eritematosa inicialmente, primer estadio, que se convierte en el chancro después, en días posteriores, que en general está constituido por una úlcera indolora. Ese es un punto importante. Toda persona que tenga una úlcera, sobre todo genital, que sea indolora, hay que pensar en sífilis. Eso es muy importante siempre llevarlo en cuenta. Con base firme, que cuando hay una fricción produce líquido transparente con gran cantidad de espiroquetas. O sea, ahí se puede detectar directamente. Acompañado de ganglios linfáticos circundantes, ¿sí? Que pueden estar agrandados y ser duroelásticos e indoloros. Siempre que haya adenopatías indoloras, hay que pensar sífilis, en cáncer, en VIH, ¿sí? El chancro puede estar localizado en cualquier parte del cuerpo. Regularmente uno lo ve casi siempre en los genitales, pero puede estar en varios lugares. Por ejemplo, en el ano. Ustedes saben que a veces hay personas que durante sus relaciones sexuales tienen un desempeño muy amplio, tanto hombres como mujeres, y resulta que como eso es algo privado, regularmente las personas no se abren y no dicen, mire, yo en el acto sexual también toqué otras partes del cuerpo. Entonces el interrogatorio es muy importante. En el caso de la mujer, la vulva, en el cuello uterino, las mujeres, o sea, en este caso, las enfermeras o el personal que se dedica a tomar la citología año tras año, si ven una lesión, importante comunicarla, hacerle entender a la persona que es importante que si ya tiene una lesión hay que hacerse rápidamente los exámenes. El periné, en esa zona transicional entre la vulva y el ano.
y los labios y la boca. Alrededor de la mitad de las mujeres infectadas y un tercio de los hombres infectados no saben que tienen el chancro, ya que causa pocos síntomas. El chancro en el recto o la boca, por lo general, en los hombres a menudo pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque como no duele, y muchas personas dicen, no, me quemé con la comida, de pronto tuve una fiebre, un malestar, y ahí estuvo la infección. El chancro puede y suele curarse entre las 3 y las 12 semanas. Si ya pasó ese periodo y después el paciente te dice, es que yo tuve algo, un chancro, que no te va a decir chancro, te va a decir una úlcera, un granito, se me cayó un pedacito de la piel en una zona. Entonces ahí ustedes dicen, ay, espera, ahí está, me está diciendo directamente que es probable que tenga la infección. Y regularmente los pacientes parecen que están sanos. Acá hay una imagen, esto es una imagen de un recto, bueno, en este caso no, el ano de la persona, y ahí se ve la imagen, un poquito oscurita, pero sí, si uno se detiene, se ve muy bien una imagen de un chancro. Dice acá, sífilis primaria, chancro anal. Dice que los chancros sifilíticos pueden aparecer en el ano o alrededor de este. ¿Ok? Dato curioso que les voy a comunicar porque en algún momento alguien me comentó, ya desde el punto de vista ya del paciente, las lesiones que sean anales, no importa que sea, viene al caso ahora, que sea un chancro, que sea una úlcera, que sea una fisura, tienen que tener mucho cuidado con eso. Hablo en general, ¿por qué? Porque si le damos un mal manejo, de pronto esta infección, recuerden que el ano es una zona muy vascularizada. Esto es un adicional a la conferencia. Si hacemos un mal procedimiento, si ponemos un medicamento que no debemos poner, sin antes hacer exámenes, sin antes de pronto preguntar, consultar de pronto con personas que ya tengan la experiencia o interconsultar con un especialista, podemos hacerle un daño al paciente. Porque una lesión en el ano puede hacer una cosa que se llama fístula. Y una fístula puede ser para toda la vida, ¿sí? Entonces, las fístulas regularmente, cuando ya no se pueden resolver vía quirúrgica, la persona puede terminar con una colostomía. Es un dato adicional que les doy. Entonces, tengan en cuenta todo esto. Porque una vez alguien me dijo, bueno, y si tengo un grano ahí, como dicen por ahí, un nacido, ¿me lo puedo escuchar? No, menos en esa zona. Acá tenemos un chancro de la boca, acá miren la imagen, muy importante, el chancro sifilítico, acá se ve. Esta imagen se ve mucho mejor. Y acá hay un chancro genital, esto es como la base del pene, por la forma que tiene. Ahí se ve, este se ve bastante bien. Bueno, entramos en la sífilis secundaria. Dice que la espiroqueta, que es como se le llama muchas veces, se disemina a través del torrente sanguíneo y produce lesiones mucocutáneas generalizadas, hinchazón de los ganglios linfáticos y con menor frecuencia síntomas en otros órganos. Los síntomas típicos aparecen entre las 6 y las 12 semanas después de la identificación del chancro. Es importante siempre el tema de las semanas, ¿sí? Eso siempre deben tenerlo en cuenta. Alrededor del 25% de los pacientes aún conserva el chancro cuando empiezan los síntomas. A menudo el paciente presenta fiebre, anorexia, que es la falta de apetito, náuseas y cansancio. ¿Cuántos no hay por ahí que tienen esta sintomatología y pasan desapercibidos? También pueden presentar dolores de cabeza debido a la meningitis. Es importante, un dolor de cabeza que está asociado a fiebre, siempre tener en cuenta eso. Así como le da, por ejemplo, a los niños, que siempre se piensa en eso. Si el adulto lo tiene, mire, importante no descartarlo. O más bien descartar que lo tenga. Pérdida de la audición debido a que puede haber una otitis. Problemas de equilibrio por una laberintitis del laberinto.
trastornos visuales debido a la retinitis o uveitis que puede dejar, y dolores en los huesos, lo que se llama periostitis. Más del 80% de los pacientes presentan lesiones mucocutáneas y puede encontrarse una gran variedad de lesiones y cualquier parte de la superficie corporal puede estar comprometida. Sin tratamiento, las lesiones pueden desaparecer en pocos días o semanas, persistir durante varios meses o recidivar tras la curación. Lo que habíamos hablado, puede haber una segunda manifestación de lesiones cutáneas o mucocutáneas, pero todas desaparecen finalmente, en general sin cicatrices. La dermatitis sifilítica suele ser simétrica, o sea, cuando aparece en el cuerpo, ella aparece en ambas partes del cuerpo, tanto derecha como izquierda, predomina en las palmas y las plantas de los pies. O sea, esa parte que decía la compañera, muy importante. Las lesiones individuales son redondas, la forma que tienen, a menudo escamosas, o sea, que se decaman. Pueden coalescer para producir lesiones más grandes que en general no producen prurito ni dolor. O sea, cuando vean una lesión que sale simétrica, predomina la mano en la palma de la mano y en la planta de los pies, y no da dolor ni produce lo que se llama escozor, picazón, en este caso que se llama prurito, el término adecuado para nosotros que estamos en el área de la salud, pues resulta que este tipo de lesión puede ser, o es, en este caso, asociada a una infección por sífilis. Una vez resueltas, las áreas afectadas pueden quedar más claras u oscuras que las normales. Importante eso. Si ve el comprometido el cuero cabelludo, la alopecia areata es frecuente, o sea, la pérdida del cabello en parches, pequeños parches en la cabeza. Tener en cuenta eso. Acá dice, los condilomas planos son pápulas planas hipertróficas de color rosado o grises que se manifiestan en las uniones mucocutáneas y en áreas húmedas de la piel. Por ejemplo, en la región perianal, debajo de las mamas, las mujeres, las lesiones son muy infecciosas, localizadas en la boca, las fauces, la laringe, el pene, la vulva o el recto. Suelen ser circulares, sobrelevadas y a menudo de color blanco o gris, de bordes eritematosos. La sífilis secundaria puede afectar muchos órganos. Alrededor de la mitad de los pacientes presenta adenopatías. Recuerden que los ganglios también forman parte y constituyen órganos, o se puede decir que son pequeños órganos, ¿sí? Que suelen ser generalizados y asociados con ganglios indoloros duros, delimitados a veces con hepatoesplenomegalia. O sea, este término, por si acaso alguien no sabe, es cuando el hígado y el vaso se inflaman. Hago una pregunta. De los presentes, ¿alguien no sabe cómo detectar que el hígado se aumentó de tamaño? Pues el paciente dice que refiere que siente dolor y hay un dolor intercostal. Él refiere que tiene un dolor y uno cuando le hace la valoración al paciente, pues a la palpación, toda la parte derecha intercostal les duele, dice que duele. Ok, bueno, ahora que mencionaste la parte intercostal, regularmente sí pudiera ser, pero recuerden que el hígado tiene, en general, según se describe, tiene dos lóbulos. El lóbulo derecho, Sí, que es el que va pegado a la costilla, y el lóbulo izquierdo, que sobresale un poquito más como para la zona del estómago. ¿Sí? Sí. Normalmente, obvio, uno no le va a tocar, o bueno, no le palpa la costilla, pero por la costilla no podemos tocar el hígado. Como tengo la cámara prendida, qué bueno que
hubo un compañero que me pidió que prendiera la cámara. Normalmente la mano uno lo utiliza como una especie de pala, de paleta, y uno introduce levemente cuando el paciente inhala el aire, obvio, el diafragma desciende el hígado, automáticamente uno toca y uno se siente, como digo yo, algo más, hay algo más ahí en esa zona que toca, sobre todo si la persona es delgada, toca la mano y obvio el paciente va a doler. En el caso del vaso, que es un órgano muy importante de defensa, está contrario al otro lado del cuerpo, o sea, del lado izquierdo. Normalmente el abdomen, por un tema semiológico, se divide en 8 cuadrantes. Él va quedando sobre el cuadrante superior externo izquierdo, que ese normalmente se llama el hipocondrio, el flanco e hipocondrio. Ahí está en esa área. Cuando se aumenta, uno también puede palparlo. Regularmente el vaso no se debe, regularmente no debe estar aumentado de tamaño. Y uno lo siente esa parte. ¿Ok? Espero que les haya servido un poquito la explicación que les di. Bueno, continuamos. Un 10% de los pacientes manifiesta lesiones en otros órganos, como los ojos, produciendo la uveitis, óseas como la periostitis, articulares, meningia, renales, esto es importante, la glomerulitis, ¿sí? Las hepatitis, lo que habíamos hablado, y la inflamación o la lesión esplénica, o sea, el vaso. Entre el 10 y el 30% de los pacientes presenta meningitis leve, pero hay un menor de 19%, ¿sí?, que muestran síntomas meningios. Entonces, me imagino que de pronto los que están participando han visto un paciente con meningitis. ¿Alguien que quiera compartir de pronto su experiencia? Sin pena, estamos aquí para compartir. Si no, yo tengo una que otra experiencia, pero me gusta interactuar. Listo. Voy a compartir. Las meningitis tienen varias manifestaciones. Entre esas, los dolores de cabeza, dolor de cabeza muy fuerte, o en este caso, en la medicina que se conoce como la cefalea, ¿sí? Muchas veces se ubica la cefalea en la región posterior, o sea, la zona occipital y el cuello, la parte cervical. Normalmente cuando el cuello se manipula, que el paciente está acostado, uno le dice que le va a manipular esa zona, él debe relajarse lo más que pueda, y cuando uno toma con ambas manos la cabeza por atrás y le hace como la maniobra de levantarle la cabeza despacio, uno siente rigidez en la zona de la nuca y se conoce así como rigidez de nuca. Si ven un paciente con rigidez de nuca, fiebre y cefalea, muy probable tenga meningitis. ¿Ok? Eso es muy importante. Seguimos. Entonces, acá hay lesiones de los pares craneales. Recuerden que hay 12 pares craneales. Y la sordera también puede ser una manifestación por la otitis que puede tener el paciente. ¿Ok? La inflamación ocular. Tengo una experiencia de un paciente, no tenía la sífilis, pero empezó a perder la vista. Y no, que de pronto me hace falta lentes. Yo le dije, no, pero vamos a enviarte con el oftalmólogo. Hay un desprendimiento de la retina, no lo sabía. Entonces, sirve de experiencia para ambos casos. Si hay problemas visuales, hay que tener cuidado, hay que descartar también de la sífilis otras lesiones, ¿sí? Dice que, sin embargo, la meningitis aguda es más común entre los pacientes con infección con VIH. Y aquí me detengo.
De los que están presentes, ¿alguno de ustedes participó en la conferencia que yo impartí que hablaba del VIH? No, yo no tuve la oportunidad. Pero Apenas también, apenas esta es la segunda, el segundo, pero, la segunda capacitación que recibo. Lástima que no pude estar. pero está grabada, esa conferencia está grabada, no porque la haya hecho yo, creo que traté y es extensa, está bastante explicada y tiene algunas cositas bien interesantes. El VIH es una enfermedad que está muy asociada a todo tipo de enfermedades, sobre todo a la sífilis, está muy asociada a ambas. Cuando tengan tiempo, entran a la plataforma y si la pueden ver, véanla y creo que van a sacar buenas enseñanzas ahí. La Aunque voy a buscar, la voy a pueden buscar. ampliar. El VIH es una enfermedad que abunda mucho. De hecho, con todo lo del coronavirus y otras enfermedades infecciosas y no infecciosas, las personas hoy en día casi nunca piensan en estas infecciones. No, pues puede que sí, puede que no. Pero todos los pacientes, familiares y hasta el mismo personal. Si usted ve que el paciente tiene sífilis, búsquele VIH. Porque a veces empieza por el VIH o viceversa. Empieza por la sífilis y después termina con VIH. ¿Ok? Entonces puede manifestarse igual. Incluso acá hablan de accidentes cerebrovasculares debido a la vasculitis intracraneal. Seguimos. La sífilis secundaria corporal es una sífilis que imita a muchas dermatosis. Causa una erupción difusa, puede ser maculosa, papulosa, pustulosa. Cuando se hablan de estos términos es que en dermatología las lesiones regularmente tienen determinación, o sea, tienen un concepto de según la forma. Las máculas, pues obvio, tienen una forma de una mácula, ¿correcto? La pápula es un poquito más pequeñita y la pústula es cuando ella tiene la costra. Y entonces pueden estar incluso, como dice aquí, confluyendo todo tipo de lesión. Miren acá, hay una imagen de las lesiones. Esto me hace pensar, me acuerdo de un caso una vez que no era sífilis, era otro tipo de enfermedad, pero las lesiones eran similares. Y hoy por hoy, no sé por qué hay muchas lesiones dermatológicas en los pacientes. Y a veces uno dice, bueno, de pronto es una alergia. Sí, pero la alergia tiene un tiempo y tiene un inicio también. Hay que ver lo que está asociado. Si el paciente tiene otras manifestaciones, no siempre es alergia. Hay que descartar otras cosas. Lo que decíamos, hay que hacerle seguimiento a los pacientes, ¿sí? Miren, las lesiones que había hablado la compañera, miren cómo son. Está muy bien esta imagen. Se ve mucho, se ve exactamente tal cual son. Y se describe como un exantema maculopapular. Miren la extensión que tiene, ¿sí? Las lesiones. Miren los pies. Entramos en el periodo de latencia. Dice que la sífilis latente puede ser precoz, menos de un año, que lo habíamos hablado, después de la infección, o tardía, mayor de un año después de la infección, donde no hay signos ni síntomas, pero los anticuerpos persisten y pueden detectarse con pruebas serológicas, dado que los síntomas de los estadios primarios y secundarios a menudo son mínimos o el paciente los ignora. Muchas veces el diagnóstico se realiza durante el periodo de latencia. Miren, esto es importante. No lo resalté, pero acá le estoy haciendo énfasis a ustedes. Muchas o muchos pacientes se detectan en ese periodo. Y ahí es donde ustedes, como tal, tienen que retroceder en el tiempo y decirle al paciente, tomemos con calma la consulta, la entrevista, vamos a hablar. Además de tu malestar, ¿qué más has sentido? Y ahí es donde ustedes hacen gala y referencia a todo lo que yo les he nombrado y lo que después van a poder seguir mirando porque la conferencia se graba. Entonces resulta que ustedes van a poder ver y van a seguir profundizando en este tema. Siempre hay que regresar al comienzo. ¿Cuándo empezó?
¿ok? Y hacerle ver al paciente que es importante que les diga cada uno de los síntomas. Decía, la sífilis puede permanecer en estado de latencia, pero pueden producirse recidivas con lesiones cutáneas, lo que habíamos hablado, o mucosas contagiosas durante el periodo de latencia temprano, al inicio del periodo de latencia. A menudo los pacientes reciben antibióticos para tratar otras enfermedades, ¿sí?, que pueden curar la sífilis latente. Sería responsable de la inusual aparición del estadio latente tardío en los países más desarrollados. O sea, no es lo mismo una sífilis en un país desarrollado que en uno no desarrollado. Y ahorita vamos a ahondar un poquito en eso. La sífilis tardía o terciaria, que es la tercera parte de los pacientes no tratados, presenta sífilis tardía, aunque recién varios años o décadas después de la infección inicial. Fíjense, puede ser una enfermedad que a los años es que sale este tipo de infección. Y ahí me detengo un momento. Hago la siguiente pregunta de los que está presente y me gustaría que conversáramos. Yo no es que estoy aquí haciéndoles un interrogatorio, no. Quiero que conversen, quiero escucharlo. ¿Han entendido hasta el momento las explicaciones que le he dado? Excelente, doctor, excelente. Ok. Entonces, voy a hacer una pregunta relacionada con lo que ya hemos visto. Sí. La sífilis tiene varias maneras de transmitirse. Por ejemplo, pónganme un ejemplo de cómo se puede transmitir la sífilis. Sexual. Ajá. Por transmisión sexual, por transfusión y congénita. O sea, la madre está embarazada y tiene sífilis, está positivo sífilis. Ok, es correcto. La otra pregunta que haría, ¿cómo ustedes pueden saber en los primeros estadios cómo se manifiesta la sífilis? Por ejemplo, tenemos un paciente, nos llegó al consultorio, nos llegó al hospital, a la clínica, y nos dice que se siente mal. ¿Qué pregunta le haríamos, por ejemplo, para saber si tuvo la infección o no? ¿Qué pregunta le haríamos? Si tiene alguna lesión en sus genitales, si ha tenido fiebre, si ha tenido dolor de cabeza, si ha tenido dolor articular, en qué parte tiene alguna lesión y si tiene las palmas de las manos, las tiene con esas lesiones dermatológicas, pues ahí estoy observando. Yo como enfermera observo, trabajo con mi observación, pero lo primero sería dolor de cabeza, fiebre, qué tipo de malestar, si tiene alguna lesión en si el paciente me dice que tiene una lesión en genitales, pues ahí le digo al doctor, tenemos un candidato. Exactamente. No, y no solamente que le digas al doctor, porque al final, mira, yo me he percatado de algo. Vivimos en una sociedad democrática, gracias a Dios. Cualquier persona al final que trabaje en el área de la salud, al final puede dar las indicaciones correctas, ¿sí? Uno nunca, o yo por lo menos no subestimo a nadie de que no, porque es que ahí están los doctores, porque ahí está el especialista. No. Un orientador, un promotor, una enfermera, un paramédico, hasta un estudiante puede de pronto orientar al paciente, darle una buena orientación, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. La última pregunta que les voy a hacer. Físicamente, ¿cómo podríamos empezar a detectar? Ya hablamos del chancro, las lesiones de la piel, otra sintomatología que puede uno detectar, otros signos médicos que puede manifestar el paciente. ¿Cuáles serían? Díganme 4. Enrojecimiento de los ocular. Okay. A la palpación cuando el paciente respira con la mano, con la palma de la mano, palpar en la parte cuando él respira, que inspira fuertemente, o sea, completo,
se palpa Sí. a nivel lateral Derecho. epigástrico, así en la parte en la parte lateral epigástrica. Que Ok. usted dijo que cuando se palpa un poquito más de lo que normalmente en esa parte del hígado se palpa. Claro, porque normalmente el hígado, un hígado sano no se palpa. No No debe se palpar. palpa, no No. debe palpar. No, igual cuando tengan la oportunidad de algún paciente, pasa mucho con los pacientes que tienen problemas ya, los que no se han cuidado, como digo yo, los que han hecho todo mal, que comen mal, que fuman, que beben, que tengan la oportunidad de palpar un hígado el día que palpen uno, dos o Los tres hígados, ganglios, los los ganglios, ganglios, doctor, también los ganglios a exactamente, nivel carótido, los ganglios a nivel carótido, los ganglios a nivel inguinal, inguinal, sí, exactamente. a nivel Bueno, muchas inguinal y gracias. a nivel, sí, a nivel sí, carótidos, porque ellos se abultan y se pueden palpar fácilmente. Ok, bueno, muchas gracias. Muy bien la intervención. Entonces acá tenemos la sífilis terciaria benigna, la sífilis cardiovascular y la neurosífilis. Bueno, le hago una pregunta. Antiguamente, ¿cómo ustedes creen que se curaba la sífilis? ¿Qué medicamentos utilizaban? Uy, no, ni idea. Ni idea. Mm, ¿Alguien? mm. Porque acá, discúlpame, ¿tu Yo nombre creo cuál que es? era muy difícil porque en ese tiempo la tecnología no avanzaba mucho y se podía confundir con otras enfermedades, No, pero como usted lo acaba de hablo decir, en la como época enfermedades antigua, dermatológicas. Y por allá, después que ya la sífilis se apoderó de Europa. ¿Cómo te llamas? Tú eres Caterín, ¿no? Caterina París. Bueno, Caterín, pero acá me habló otra compañera antes, que ha participado mucho. Yo ¿Cómo se soy llama? Iris Padua, Iris Rebeca Padua. Ah, señorita Iris. Entonces, gracias por su Señora. intervención. Imagínense que resulta que la sífilis se comenzó a curar en algún momento con una sustancia llamada mercurio. Me Uy, imagino que, sí, me imagino que ustedes en algún momento habrán escuchado de las consecuencias que tiene el uy, el mercurio. mercurio, sí, totalmente tóxico, Doc. Sí, fueron muchos años, pero muchos años que se empleó este tipo de... Y se lo dejo como una inquietud, y se lo dejo para que de pronto profundicen un poquito los tratamientos que se hacían con mercurio. Había un filósofo que decía, una noche con Venus te dará una eternidad con Mercurio. O sea, Venus, la diosa del amor, según la mitología, pues obvio, todos sabemos que los placeres de la carne, la sexualidad, es deliciosa desde el punto de vista, eh, bueno, de lo que se experimenta, pero las consecuencias en aquel momento eran terribles. Entonces, seguimos. Suele aparecer dentro de de los 3 o 10 años siguientes a la infección. Miren todo el tiempo que la persona está infectada y a veces ni lo sabe. Puede afectar la piel, los huesos, los órganos internos. Tiene lesiones gomosas, tumores blandos, inflamatorios, destructivos, que se localizan en áreas características, aunque pueden invadir órganos y tejidos en forma generalizada. Crecen y curan lentamente y dejan cicatrices. Esto fue una de las cosas que, y mire cómo el tema de la historia demuestra, es todo esto en las momias, en los restos humanos se veía, se detectaba las lesiones óseas. Miren, acá, esta es una lesión. ¿Sí la ven bien? Sí se Sí, puede se ver. ve, sí, Se ve se ve perfecto. bien. Esto Dice se puede una decir, goma, sí. una masa de tejido Ajá. inflamado. Una goma es una masa de Sí, tejido inflamado. Nunca la había visto. sí, se puede bien. Uno puede decir que la persona tiene un problema vascular. Puede decir, no, es Sí, que se tiene confunde con una úlcera úlcera varicosa, varicosa, y mire, por ahí no va la cosa. insuficiencia venosa profunda. Insuficiencia venosa, exactamente. Miren, aquí está la sífilis ósea, miren cómo se ve. Bueno, la Uy, imagen, se, sí, sí. se comió los huesitos del cráneo.
Terrible, Exactamente. terrible, terrible. Se relaciona con la aparición de lesiones inflamatorias. Miren, aquí está el dato, uno de los datos más importantes de la conferencia, la sífilis cardiovascular, ¿sí? Que puede producir insuficiencia aórtica, dilatación, la famosa aneurisma. ¿Alguna vez han visto ustedes algún paciente con aneurisma, verdad? Aneurisma cerebral, Doc. Bueno, resulta que yo conocí, una anécdota que les hago, yo conocí un paciente que tenía un aneurisma, claro, no tenía sífilis, señor ya mayor, pero vine al caso, ¿por qué? Porque es que yo estaba en algún momento practicándole una ecografía. Hace muchos años yo me diplomé como ecografista y pues en el lugar donde estaba necesitaban, y bueno, yo fungía como ecografista. Eso fue en Venezuela. Allá el gobierno permite que en los lugares así que sean aislados, si alguien tiene conocimiento, está avalado, pues puede practicar ecografía, sobre todo ecografía básica, que es como digo yo, la normalita, no las avanzadas. Y la familia me dice, doctor, es que él se siente como un poco indigestado, me decía, tiene como dolor de estómago. Yo, bueno, listo, venga. Cuando yo le coloco el transductor, que es como se llama esa parte del equipo de ecografía. Yo puse el transductor y la masa, bueno, en ese caso, lo que se veía, me botó el transductor. Yo me dio un asombro que yo me quedé, yo dije, ay, pero qué raro. Claro, yo veo la imagen, si, no sé si pueden ver acá, en la imagen, déjame ver si acá se puede ver, acá, en este pedacito de acá, creo que se ve, acá. Se ve una dilatación muy pequeña, pero sí se ve, y acá también, acá se ve, le estoy dejando ver con él. ¿Sí lo ven? Parte del corazón es ese, Doc. Pues mirándolo así, esta parte, no, el corazón queda abajo, porque es que la imagen está dividida. Pero ¿qué parte es esa la que tiene la flechita ahí donde te Por eso, está por apuntando? eso, la imagen está dividida porque, por ejemplo, Eso, acá lo que se ve está un poco lateral. Acá se ve, todo lo que se ve de blanco, sí. parece como un gusano, es la dilatación. Acá, toda esta parte de acá. Y por acá baja, aquí al corazón, la aorta. Todo abajo es el corazón. Que claro, está en un ángulo posterior, ¿no? Sí. Se ve en ángulo posterior. Lo sé, sobre todo por la ubicación que tiene, pero acá está, miren la columna acá. Sí, ahí está la columna. Se ve posterior. Sí, posterior. Miren aquí, le estábamos pasando trabajo, miren aquí se ve de lo mejor. Sí, aquí se ve, parece un globo. Resulta que, bueno, la mayoría de nosotros lo sabemos, la aorta es el que abastece de sangre el cuerpo entero. Sin ella no hay vida. Y resulta que esa está dilatadísima. sí, yo le detecto el aneurisma, en este caso era abdominal, y le digo, no, mire, no vamos a hablar más. Usted tiene un carro ahí, se me va para la clínica quedaba 5 o 6 minutos. O sea, era como posterior. Entonces me dijeron, ay, muchas gracias, doctor. Mire, se han llevado al señor para la casa a hacerle un caldo de pata de gallina. El señor, serio, así mismo, hoy yo hasta me puedo reír un poco con ustedes. El señor se murió. Quedó sentado allí. Muriendo, se murió. Eso se reventó porque se revienta y hasta ahí. Entonces es importante, si hay un aneurisma, ustedes tienen que decir, oiga, el doctor en algún momento nos dijo a nosotros que, ojo, miren, aquí hay un dato importante, debí señalarlo, pero bueno, el estrechamiento de las arterias coronarias, que son las arterias que abastecen al corazón de sangre.
Dice que las pulsaciones de la aorta dilatada pueden causar síntomas como compresión y erosión de las estructuras cardíacas adyacentes en el tórax. Un dolor en el pecho no siempre es que, como dice la gente, no, eso es que está estresado. No, es que eso le sube la presión. No, puede también ser eso, ¿sí? Puede presentar la famosa tos metálica, la obstrucción de las vías respiratorias debido a la presión sobre la tráquea. ¿Cuántas personas no hay por ahí? Me falta el aire y a veces yo le digo a los pacientes, por ejemplo, tómese una radiografía. Doctor, pero si yo estoy viendo los pulmones, yo no fumo, no cocino con leña, no. Bueno, pero es que hay otras estructuras en el cuerpo. Sobre todo en el tórax. Es una parte pequeña donde hay muchas cosas, muchas estructuras. Entonces eso es importante, ¿sí? Dice que puede, la obstrucción, la presión sobre la tráquea puede provocar ronquera o difonía, como se le dice, ¿sí? Por la parálisis de las cuerdas vocales, secundaria a la compresión del nervio laringio, recurrente y la erosión dolorosa del esternón, las costillas o la columna. Un dolor en la costilla, en la columna, como decían ustedes, ahorita que lo hablaron, dolor intercostal, hay que revisar. Y llegamos a la neurosífilis. Aquí hay una imagen donde se ve perfectamente el acúmulo, la inflamación. Aquí está señalado con la flecha del cerebro. Pero puede tener varias formas de presentación: asintomática, meningovascular, parenquimatosa o el famoso tabes dorsal, que ahorita vamos a hablar de eso. La asintomática, bueno, dice que puede ser 15% de los pacientes con sífilis latente, del 25 al 40 con sífilis secundaria, del 12 con sífilis cardiovascular y un 5% con sífilis terciaria benigna. Sin tratamiento, el 5% evoluciona a neurosífilis sintomática. Muy importante. ¿Cómo se puede determinar desde el punto de vista de exámenes? Función lumbar. ¿Ok? ¿Y un TAC, Doc? ¿Un TAC? Claro, pero recuerden que antes del TAC llegó primero la punción. Ah, sí. No es agradable como examen, pero sin ese no está completa la... Para estudiar ese líquido cefalorraquídeo. Exactamente. Dice, la neurosífilis meningovascular, resultado de la inflamación de las arterias grandes o medianas del encéfalo o la médula espinal, aparece entre 5 y 10 años después de la infección. Estos datos son muy importantes. Yo les digo una cosa. Yo que ustedes voy anotando estas cositas cuando vuelvan a ver la conferencia. Muy importante. Los síntomas iniciales, lo que hablábamos: dolor de cabeza, cefalea, rigidez de la nuca, mareos. ¿Cuántas personas hoy por hoy no tienen mareos? Cambios de la conducta, pérdida de la memoria, insomnio y visión borrosa. Mire, yo conozco tantas personas con pérdida de la memoria, jóvenes, insomnio y visión borrosa, entonces son datos a tener en cuenta. Hago un paréntesis acá. ¿Sabían ustedes, como dato curioso, que el famoso... Hay dos personajes en la historia que de cierta manera fueron un poquito siniestros los dos? Tuvieron sífilis y murieron los dos de sífilis terciaria. Uno de ellos fue Al Capone, el mafioso. Él murió, tuvo los brotes de sífilis cuando estuvo preso en la prisión de Alcatraz y murió de sífilis. Y el otro fue el famoso gigoló, más conocido como Casanova. Era un gigoló europeo. ¿Se han escuchado de Casanova, verdad? Sí, sí. Bueno, después que estuvo con tantas mujeres. Pues de ahí viene el refrán: eres un Casanova, te encanta enamorar a todas las mujeres. Exactamente, que en estos tiempos con todas esas enfermedades hay que tener mucho cuidado, la verdad. Miren, importante aquí dice que hay un compromiso medular, hay debilidad progresiva de los brazos, las piernas, atrofias musculares, incontinencia urinaria y fecal. Eso es importante. Una persona joven que tenga incontinencia urinaria o fecal, ten cuidado.
Y en los casos raros, parálisis súbita y trombosis de la arteria espinal. Casos complicados ya. La neurosífilis parenquimatosa aparece de un 15 al 20 años después de la infección común entre la quinta y la sexta década. O sea, ya cuando la persona ya tiene entre 50 y 60. Síntomas principales: deterioro progresivo de la conducta, la memoria, cefalea, insomnio, cansancio y obnubulación. Puede simular demencia o trastornos mentales. ¿Cuánta gente no lo da por loco? Lo que tiene es una sífilis. Otros hallazgos, conclusiones. Perdón, pero esos son para los pacientes que no recibieron el tratamiento, ¿sí? La terciaria, ¿sí? Claro, pero mire, le explico algo. A veces uno no entiende a los pacientes. Le pongo el ejemplo. Yo conozco un caso de una persona que por temor a no ir al médico y no le decía nada a los familiares, decía, no, yo me tomo las pastillas. Hace unos días murió un señor, 50 años. Bueno, viene y no viene al caso porque no murió de sífilis, pero resulta que él tenía una infección. La infección era en una pierna, empezó con un granito, según me contaron. Del granito, el granito se infectó, empezó a tomar la pierna, él se descuidó, como vivía en zona rural. Las moscas hicieron su trabajo, tuvo una miasis. Yo recuerdo que les trajimos de gusanitos, el primer día les trajimos aproximadamente 200 gusanos de la pierna. Después, cuando ya estuvo en las manos de los especialistas, le hicieron los demás exámenes, la pierna completa, desde porque la lesión era abajo, la parte así como por el tobillo, más o menos ahí estaba la úlcera. De ahí hacia la rodilla, todo eso eran cavernas de gusanos. Resulta que las toxinas se diseminaron por la sangre, corrieron por el hueso de la pierna y lo mataron. Así. Una cosa que es curable hoy por hoy y se ve. Entonces acá decía otros hallazgos que son importantes: las convulsiones, la afasia, la hemiparesia, los temblores, las alteraciones pupilares, los problemas al hablar, la disartria y la hiperreflexia, la gente que de momento empieza a hacer movimientos involuntarios, las piernas se les estiran, los brazos se les estiran. Y hay una consecuencia del deterioro del autocuidado: inestabilidad emocional, depresión, delirios de grandeza, adelgazamiento grave. Acá estamos hablando ahora del tabes dorsal, que es una degeneración lenta de la columna posterior y raíces nerviosas de 20 a 30 años después de la infección. Síntoma inicial: el dolor punzante intenso en la espalda y las piernas. ¿Cuántas personas no tienen eso? Las manifestaciones: pérdida de la vibración y propriocepción, ausencia de reflejos de miembros inferiores. O sea, uno le da con el martillito y no mueve las piernas. Ataxia de la marcha, caminar sobre la goma espuma. Hiperestesia y parestesia, o sea, que cualquier cosa que le roce la pierna le duele o no la percibe. O sea, empieza a tener calambres, pérdida de la sensibilidad. Si no es diabético, hay que pensar en muchas cosas, sobre todo en esto. Complicaciones: retención urinaria, incontinencia urinaria, las infecciones frecuentes y la disfunción eréctil en el caso de los hombres. Signos característicos: pupilas de Argyll-Robertson, facies tristes, atrofias ópticas, signo de Romberg, hipotonía e hiporreflexia. Lo que habíamos hablado, los pierde completamente el tono muscular. Crisis viscerales, dolor paroxístico de estómago con vómitos, el dolor de recto, vejiga y la laringe. Esto ya son síntomas muy avanzados. Y claro, se resiste al tratamiento. Miren, aquí está la imagen, ¿sí?
de las lesiones que va dejando. Otras lesiones, las oculares, lo que habíamos hablado, las queratitis intersticiales, las uveitis a nivel ocular, que son anteriores, intermedias, posteriores, y la corroretinitis, la retinitis, las vasculitis retinianas, las neuritis ópticas. Ya eso es algo ya más para especialistas, pero... Doc, si una lo pregunta antes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya el tiempo específico para evitar esa avance y esa afectación de órganos es en la secundaria, en la primaria y secundaria, ese es el tiempo preciso sí. que erradica esa infección. Sí, yo iba a esperar ya casi terminando para dar esas conclusiones, pero sí. Qué bueno que hiciste la pregunta, muy buena pregunta. Porque me inquieta, claro, como se ven tantos sintomatologías y el paciente puede que esté asintomático, puede que le salió esa lesión y todo eso, pero me da muchísima curiosidad el saber de que si no se llega a cumplir el tratamiento de antibiótico en la primaria y secundaria, ese paciente va a tener todas esas lesiones ya para toda la vida. Exactamente. Mire, y es bueno que hayas hecho esa acotación. Entonces vamos a las ópticas. Compromiso coclear, por eso a mí me gustó hacerle esta ponencia, porque me parece una enfermedad a tener muy en cuenta, y más en estos tiempos. La hipoacusia y los acúfenos, las personas que empiezan a escuchar ruidos y no saben por qué, no saben de qué. Acabas de decir algo muy importante. Si ya hay lesiones, si ya hay manifestaciones, nada cuesta ir al médico. Fíjense que cuando uno abre cualquier guía médica, lo primero que le dicen es eso. Si usted ya tiene manifestaciones, tal, vaya al médico. Sí. El vértigo. ¿Cuántas personas no tienen vértigo? Ni están. Y las consecuencias, pérdida auditiva, alteraciones del equilibrio, tróficas, úlceras en pies, secundaria la hipoestesia, lo que la gente conoce muchas veces como escaras, ¿ok? Que puede llegar hasta el hueso, lesiones crónicas, artropatía, que conoce como la artropatía de Charcot, muy patognomónica, degeneración articular, es indolora, hinchazón ósea y limitación de movimientos, que lleva a una discapacidad funcional y deformidad articular. No, pero qué lesiones terribles. Todos los aparatos y todos los órganos. Sí, mire, aquí está, se ve perfectamente. Sí, ahí terrible. Se ven las lesiones, ¿ven? Terrible. Bueno, vamos hacia el diagnóstico de la enfermedad. Las pruebas serológicas, ¿sí? Ahí están. Se ven perfectamente el BLR, que esa está en todos los niveles, gracias a Dios. Las pruebas serológicas para treponemas, por ejemplo, absorción de anticuerpos antitreponémicos fluorescentes con ensayos de microaglutinación de anticuerpos contra, ya saben, el treponema. La selección de la prueba siempre va por relación al diagnóstico, depende del estadio. La infección neurológica se detecta y se sigue mejor con las pruebas de reagínicas cuantitativas de líquido cefalorraquídeo, lo que decíamos, y los casos deben informarse a las agencias públicas de salud. Acá, las pruebas de cribado, pruebas confirmatorias, treponémicas, microscópicas al campo oscuro. Dice que el treponema pallidum no puede aislarse in vitro, o sea que sigue siendo un diagnóstico de manera tradicional, ¿sí? Las pruebas de reagínicas se realizan primero y los resultados positivos se confirman con las pruebas treponémicas. Algunos laboratorios actualmente invierten esta secuencia. Realiza la treponémica de menos costo y después las otras. Acá las pruebas que no son treponémicas, acá les aparece. Acá le hice un listadito, ¿sí? Y las limitaciones, 100% específicas, posibles falsos positivos, importante. Los falsos positivos ahí es donde vienen
los descartes: tuberculosis, riquecias, endocarditis, ya sabemos que hace daño al corazón, ¿sí? Vacunas al COVID, la viruela, hay que preguntar y descartar todo eso. El lupus, Ay, el lupus. el síndrome antifosfolipídico y el embarazo, ¿ok? Sensibles en fases tempranas, menos de la neurosífilis tardía, pero útiles para el control de tratamiento. Una recomendación que yo les doy: si ya ustedes están sospechando y la prueba da un falso positivo, como dijo ahorita la compañera, que no sé el nombre de ella, si es una enfermedad tan fuerte, lo mejor es volver a hacer las pruebas. ¿En qué tiempo? Lo antes posible. Si puede ser en 2-3 días, mejor. No se puede perder tiempo con esta enfermedad. Acá, como ven, están todas las infecciones habidas y por haber, las infecciones, disculpen, no, las pruebas que hay, los ejemplos, tienen muchas siglas, ¿sí? Pero ahí están, así tal cual salen específicas, ¿sí? Sí. La sensibilidad es bastante grande. La interpretación y el uso combinado, ¿sí? Aquí salen las combinaciones, ¿ok? Y la interpretación, la conducta, cómo debe ser. Las primeras, que son las que habíamos conversado, las positivas, y la infección es cuando está activa. ¿Listo? Treponema positivo, la prueba de reagenina negativa confirma con una segunda treponémica, lo mismo que estaba hablando yo ahora, y no se debe tratar hasta uno no estar seguro. Treponémica positiva, mira, aquí está bien explicado, sobre todo entre las 2 y las 4 semanas. Aumenta 4 veces en títulos las reaginínicas y en nuevas infecciones y los fracasos terapéuticos. Eso es muy importante. ¿Cómo es el fracaso? ¿Cómo es ese fracaso terapéutico? Sí, les voy a ¿El explicar. paciente abandona el tratamiento, no se lo cumple, o fracaso terapéutico porque el medicamento no erradicó la infección? Recuerden que muchas veces las infecciones, y más en estos tiempos, por eso es que, y qué bueno que hiciste la pregunta, muy buena pregunta, te felicito por eso. Recuerden que las infecciones ya no son tal cual dicen los libros al 100%. La prueba la tuvimos con el COVID. Los científicos dijeron el COVID va a mutar. El 99% de la humanidad dijo eso es imposible. No lo digo de manera autosuficiente. Lo digo yo porque tengo testigos. Yo el COVID lo seguí muy de cerca. Me tocó trabajarlo ahí en la primera línea cuando no había ni protección. Le doy gracias a Dios que no me pasó nada. La gente le tenía mucho miedo. Yo, gracias a Dios, no le tuve miedo porque dije, si Dios me quiere y me puso en este momento para eso, así va a ser. Y yo voy a estar aquí. Mire, le digo algo. El COVID mutó porque es uno de los elementos que les di al inicio de la clase, de pronto, o de la conferencia, de pronto no le prestaron atención, porque a veces pasa. Yo les vuelvo a decir, todo depende del paciente. Nosotros somos un laboratorio para estos virus, bacterias, microbios. Somos el laboratorio. Nosotros mismos lo somos. Del ADN de nosotros depende. ¿Conejillo de Indias? Sí, del ADN de nosotros depende todo lo que pasa después. No. Indirectamente, claro, indirectamente, después sumamos a eso las condiciones climatológicas que tiene el mundo hoy en día. Por ejemplo, yo vivo en el Páramo Santander. Acá en el día sale el sol maravilloso, cielo azul, pero ya a la noche ahorita hay que ponerse abrigo, hay que ponerse cobijas, porque y uno dice, ¿y esto qué cosa es? Estamos en verano, estamos en invierno, estamos en primavera. Salen unas sabemos. No, uno no entiende nada. Entonces, los fracasos terapéuticos pueden venir por muchas cosas. Lo que tú dijiste es válido, pero hay pacientes que cumplen con los medicamentos, pero la infección no cede. No responde. Y no es un fracaso terapéutico. Pacientes que no responden a ese medicamento, ese antibiótico. Resulta que ya ahorita
hay mucha, la comunidad científica del mundo, hay mucha preocupación porque las infecciones se han fortalecido, pero el stock de antibióticos en el mundo no es tan amplio. Y ya por ahí he escuchado de varios antibióticos que están en proceso, pero que sí, realmente hay nuevos antibióticos que vienen en camino porque los necesitamos. Nosotros convivimos con eso, con los enemigos, ¿qué? Las infecciones. Y eso es de todos los días, porque todos trabajamos con pacientes de una manera u otra. No, y de hecho uno lo ve cuando el paciente está con una infección pulmonar o una infección urinaria que ameritan hasta 2 medicamentos y hasta 3. O sea, los doctores cambian y cambian y cambian cuando el paciente está hospitalizado y dice, no respondió a esto, no responde, no hay mejoría, pues vamos a probar con el otro y vamos a probar con el otro. Y a medida que hacen un urocultivo o a medida que hacen un hemocultivo, pues igualito van probando con otros medicamentos más fuertes, hasta que el paciente, hasta que la infección cede con el antibiótico, pues que dio como quien dice, dio en el clavo, pues como que sí, pues ese sí fue positivo para erradicar ese patógeno. Exactamente, mira, aquí les hago un resumen, esta parte está muy buena porque está el resumen completo de la sífilis. Mira, aquí está todo bien. Úlcera genital, posible con todos los tiempos, todo lo que se debe descartar según el estadio. ¿Ves? Acá está todito. Las pruebas que lleva, ¿sí? Todo. Excelente, me encanta. Ya es un resumen. Un resumen, sí. De todo lo que hemos visto. Ajá, mira, aquí está el cuadro. Ese cuadro. La primaria, la secundaria, la latente. Exactamente. Vamos a tratamiento ya. Acá entramos ya en la parte del tratamiento por medicamentos. Aquí está la penicilina benzatínica, ¿ok? Ese es el clásico, sobre todo en las embarazadas. La penicilina para la neurosífilis, la acuosa IV y las contraindicaciones, ¿ok? La pareja sexual, contacto, debe tratarse primeramente, ¿sí? Asiste negativa hay que tratarlo. ¿Ok? Así la pareja, uno de las parejas salga negativa, hay que tratarlo igual, ¿sí? Sí, hay que tratarlo. Es igual que ese es igual que el VIH, o sea, está uno contaminado, el otro está contaminado, que la sintomatología puede ser tardía, pero está contaminado. Exactamente. Ajá. Wow. Exactamente. Debe tratarse en todo momento. Es la recomendación. Y acá aparecen las dosis. ¿Ven? Sí, en el tratamiento. Déjelo ahí en el tratamiento para leerlo, porque estas son las últimas actualizaciones, ¿sí? Ajá, penicilina benzatínica de 2.400.000 intramuscular. Dosis única. Cuando el paciente es menor de 1 año infectado, ¿sí? O sea, primaria o secundaria. Primaria o secundaria, exactamente. Hay una alternativa. Aquí dice que cuando es alérgico a la penicilina, este medicamento no se utiliza mucho, pero es muy bueno. Y yo lo utilizo. La penicilina, la dosis, dependiendo de la sintomatología o dependiendo del estadio, por lo menos si es secundaria, que ya tiene todos los síntomas, erupción cutánea, enrojecimiento, todo lo que hablamos. ¿Cuánto es la dosis? ¿Dice dosis única? Dosis única, sí. Exactamente. Y ese tiene 1,2 m en cada glúteo. Sí, el 1,2 millones. Pero Doc, yo he tenido la oportunidad de escuchar a los doctores cuando tienen ese tipo de paciente positivo con sífilis secundaria que dicen que para cubrir más que le indican 3 dosis. Sí, claro, también se puede indicar. Porque incluso porque dice que está en la secundaria tardía. Acá aparece, sí, las 3 dosis, sí. Que sería 0, 7 y 14 días. 3 dosis, aquí sí, latente tardía. Sí. Es en el segundo, sí. En la segunda, sí, en el segundo cuadro. Y recuerden que cuando hay alergia a las penicilinas, acá están las alternativas, ¿sí? La doxiciclina y la citromicina, que muchas personas
Utilizan acitromicina para muchas cosas, pero recuerden una cosa, las embarazadas no pueden consumir acitromicina, ¿ok? No, No no, las pueden consumir, eso es muy importante. no. Otra Sí, alternativa, la ceftriaxona, de 1 gramo, ceftriaxona. puede ser intramuscular y cada día por 14, de 10 a 14 días, ¿ok? Doc, y el refuerzo de acitromicina oral, ¿por qué a veces lo nombran? Yo lo he escuchado. Sí, sí se puede hacer. Penicilina Sí y se puede hacer. acitromicina Sí, oral. sí, ¿Por sí, qué? sí se puede hacer porque recuerda lo que decía, que puede haber recaída. Ah, Puede haber recaída, claro, por supuesto. Ujú. Miren, aquí está ya la sífilis tardía, la latente y la terciaria. ¿Ves? Las dosis para neurosífilis la con latente y la penicilina terciaria. de 3 a 4 millones. Ya aquí las dosis van aumentando y son de 10 a 14 días. ¿Ok? Y con la neurosífilis también tiene tratamiento. Sí, claro. Ceftriaxona, 2 gramos. Ya Y subieron las dosis. acitromicina, aquí sale. Pero aquí Ujú. dicen no son eficaces para neurosífilis. Ajá, exactamente. Me imagino que ese Exactamente. paciente está hospitalizado con esa neurosífilis, ¿sí? Sí, sí. Ya en Neurosífilis. esa, ya en ese estadio, ya ese paciente está hospitalizado. Ajá. Pero miren, Mm, aquí aparece que va mezclada con Probenecid de 500 miligramos, vía oral. sí, aquí dice. Aquí hay Ujú, una combinación. Y claro. en el TAE Está- dorsal hay que poner carbamazepina. ¿Ok? 200 miligramos de 3 a 4 veces al día. O sea, puede ser cada 6, cada 8 horas. Me imagino que los dolores y para que duerma y para los dolores, Ajá. para Y calmar aquí un poco. aparece la reacción del Aris. Sí, aquí aparece. Es como una reacción alérgica que puede aparecer. Puede ser de inicio de 6 a 12 horas después del tratamiento, ¿sí? Sobre todo en la sífilis secundaria. No sea que Hace después... una reacción el paciente. Sí, este es el nombre de la reacción. Laris Heismer, ajá, así se llama. Da Regularmente es fiebre, da malestar, da dolor de autolimitada, cabeza. sí, es autolimitada, puede producir ansiedad, exacerbación de las lesiones, ¿sí? El mecanismo, pues, completamente es incomprendido o no se ha comprendido bien, pero bueno, tiene que ver con el tratamiento. Los riesgos especiales, ¿sí? En las parecias generalizadas, ¿sí? Aumento de las células en el líquido cefalorraquídeo, que puede causar convulsiones. Eso sí, son los riesgos importantes a ver. Y otra Hace situación que puede aparecer exactamente en forma inesperada cuando se dan antibióticos son se dan los antibióticos antitreponémicos para otra infección. Puede aparecer también. Control terrible. posterior, sí, el control posterior al tratamiento, sí, miren las pruebas como aparecen. Recomendaciones de 3 a 6, 12 meses luego del anual hasta la negatividad, sí. Disminuye 4 veces el título. Es una enfermedad a tener muy, muy en cuenta lo que decían ustedes mismos, sí. Criterios de fracaso. Si en 6 meses no hay la disminución de 4 veces, y este sí es muy importante, el título a sospechar el fracaso terapéutico. La neurosífilis, evaluar siempre el líquido cefalorraquídeo cada 6 semanas hasta que se normalice. Si hay síntomas neurológicos, estudio el líquido cefalorraquídeo obligatorio. Y no hay seguimiento garantizado, repetir tratamiento de penicilina, ¿sí? Por 3 semanas. Las pruebas treponémicas pueden permanecer positivas de por vida. Ajá. No sirve para el control evolutivo. Recaída o reinfección puede presentarse de 6 a 9 meses, ¿sí? Y a menudo problemas neurológicos. Los pacientes con VIH, las indicaciones, La prueba dice que puede permanecer positiva de por vida, sí, sí, puede pero aparecer. con un grado mínimo, o sea, ellos tienen un estándar, sí, un Sí, valor. claro. Y recuerden que todos los laboratorios son diferentes. Sí, son diferentes, pero, o sea, ejemplo, un paciente a los 3 años se hace un BDRL
y puede una serología y puede salir positivo o siempre va a salir positivo. No siempre, no. Pero también te estoy dando las pautas de cuándo debes volver a iniciar el tratamiento. Mira, por ejemplo, dice que acá lo del líquido, cuando es anormal, ¿sí? Mayor a 2 años. Líquido cefalorraquídeo. Y las pruebas, mayor a 2 años, si el título está en ascenso, o sea, que la cuenta es en ascenso, automáticamente, y las recaídas lleva tratamiento. Sí. Esto es de que le echen la mirada cada cierto tiempo. Está bien resumido, la verdad. Sí, está conceptos lindo. claves, ahí están, aparecen los conceptos claves, el resumen de las lesiones de piel posterior, la afección de los órganos, las mucosas, lo que habíamos hablado, ahí está todos los diagnósticos y que se debe tratar siempre con la penicilina. Esa es como la punta de todo, pero igual se está explorando la posibilidad de que haya en algún momento otros tratamientos más fuertes, sobre todo para ver si se puede evitar que la sífilis avance en menos tiempo. Doc, para mi parecer, todo paciente que llegue a medicina general 2 veces al año debería pedir una serología, para mi parecer. Por la gravedad de la sintomatología de las consecuencias, ¿sí? De las consecuencias a nivel de órganos y por la gravedad de la enfermedad. Así como un fumador puede desencadenar más de 23 tipos de cáncer, esta enfermedad es fatal, es letal. Sí, es letal. Yo le digo una cosa, hiciste una aclaración muy buena. Y la detención temprana es eso, detención, prevención. Y la sífilis está como, es una infección, pero totalmente, como usted dio las estadísticas en América Latina, América del Norte, América del Sur, lo que sea, eso está horrible, eso está horrible. Y recuerda, así como estuvo la propagación en Europa, que duró 30 años, todo el tema el tema bélico, las guerras, todo. Resulta que ahorita pues no es que haya muchas guerras, bueno, listo, pero el tema del turismo. Colombia llega muchos turistas de muchos lugares del mundo. Muchísimo, América Latina. Porque recuerden que, por ejemplo, esa infección llamada la viruela del mono, y eso nunca se había visto. Y entonces... No, y ya llegó. Por eso. Ya llegó. Y entonces, lamentablemente, como tenemos un clima, importante lo que habíamos hablado, un clima que es tan favorable para todo eso, esas enfermedades se quedan acá, se mutan, prácticamente están en la nómina. El próximo tema a tratar, ¿cuál es, Doc? Pues primero tengo que consultarlo porque siempre yo paso la propuesta y ahí sí me dicen, ¿no? Pero creo que la persona que se dedica ya a la propaganda, casi siempre hace el anuncio, va a estar el doctor, tal. Y a mí me encanta este tema de compartir, porque esto a mí me obliga mucho a estar buscando, informándome. Me agrada mucho interactuar. De hecho, creo que en el año nuevo sí estamos trabajando con una universidad ahí en Bucaramanga para ver si podemos hacer un evento, ¿sí? Y sería bueno poderlo hacer, poder compartir. Publicidad para que nos animemos todo el personal de enfermería y el personal de salud. Exactamente. No, a mí sí me agrada mucho la participación. Felicitaciones, muy bien. Muchísimas gracias por todo. Bendiciones. Bye. No, profesor, gracias a usted. Yo qué pena no participé mucho porque estoy en un lugar público y hay mucho ruido. Yo sé cómo es eso. Estuvo muy buena la clase. Yo sé cómo es eso. Muchísimas gracias por participar. Siempre serán bienvenidos. Gracias a usted, gracias por las enseñanzas, gracias. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud. Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión
brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.